Dios siempre ha tenido un pacto de gracia operando a todo lo largo de la historia del hombre. Aunque sabemos que en la historia de la humanidad narrada en la Escritura, Dios ha hecho diferentes pactos con diferentes personas o pueblos de manera particular. Dios siempre ha tenido un pacto de gracia que ha venido operando desde el principio y que continuará operando hasta el día de la redención. Este pacto de gracia se pactó y se originó desde antes de la fundación del mundo. Y a partir de entonces, Dios ha venido obrando a todo lo largo de la historia en este pacto de gracia para salvación. Este pacto tuvo que ser un pacto de gracia, ya que el hombre no es ni será capaz de alcanzar salvación por sí mismo. Y cuando tuvo la capacidad para sostenerse a sí mismo, cayó en rebelión y pecado. Y a partir de entonces, el pecado incapacitó a toda la raza humana para obedecer de la manera completa y plena a los mandamientos de Dios. Así que nadie puede salvarse entonces a través de su propia obediencia, pues la Escritura nos enseña y nuestra experiencia lo confirma de que somos incapaces de obedecer de manera plena y completa a los mandamientos de Dios. Este pacto pues ha tenido que ser de gracia, una salvación otorgada de manera inmerecida, no en base a nuestras obras, no en base a nuestro buen comportamiento, y ni siquiera aún en base a nuestra espiritualidad, si es que la tuviésemos, sino una salvación en base a la gran misericordia y gracia con la que Dios quiso salvarnos sin que lo mereciéramos. Por ello, en Gálatas 3:17, el apóstol nos enseña que Dios, a fin de hacer firme su pacto, ese pacto de gracia para salvación, lo ratificó en Cristo, haciéndole el mediador de este pacto. Si Dios hubiese hecho un pacto directamente conmigo, sin ningún intermediario, hermanos, habría sucedido una vez más lo que aconteció en el huerto del Edén. De inmediato, sin que hubiera pasado un día siquiera, habría yo quebrantado ese pacto. Por eso, para hacerlo firme, Dios hizo ese pacto y lo ratificó con Cristo como mediador. Así que ningún hombre que haya pasado por la tierra jamás podrá ser salvo si no es a través de este pacto de gracia para salvación, si no es a través de Cristo. No se trata, como algunos piensan, de que los creyentes del Antiguo Testamento se salvaban de una forma y los creyentes del Nuevo Testamento se salvaban de otra forma. No, sino que todo ser humano, todo aquel que haya de estar algún día adorando al Señor en la eternidad, habrá de ser salvo a través del pacto de gracia que Dios ha ratificado en Cristo. No puede haber otra forma de salvación. El hombre no puede salvarse por sus propias obras. Por lo tanto, Dios se proveyó de un plan. En su omnisciencia y soberanía, desde antes de la fundación del mundo, Dios estableció que salvaría a los hombres, a aquellos a quienes Él había de salvar, a través de su gracia derramada en Cristo para la salvación de su pueblo.
Así que nadie se salva de ninguna forma. No se trata de dispensaciones en las que en unas se salvaba a las personas de una forma o en otras obtenían salvación de otra forma, o que en el futuro, como algunos dicen, en un futuro milenial podremos salvarnos de una manera diferente. No, hermanos. Dios ha establecido y ha ordenado, ha decretado salvar al hombre a través de un solo pacto, un pacto de gracia que ha ratificado con Cristo, a través de Cristo como el mediador. Así los muertos y los vivos, los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, ninguno de ellos jamás podrá ser salvo por ningún otro medio o ningún otro mediador que no sea Cristo. No existe ninguna otra forma. Cuando en diferentes denominaciones o sectas, por ignorancia, se cree que en el Antiguo Testamento se salvaban por la obediencia a la ley, eso es un error, hermanos. Pues todos los creyentes, desde Adán hasta el último que haya de ser salvo, serán salvos únicamente por su fe en Cristo, por haber depositado su confianza en Cristo, en la salvación que en Cristo habían de obtener, en la justicia que Cristo les habría de imputar, en el sacrificio sustitutorio que Cristo vendría a hacer por cada creyente, sin importar la época en la que le haya tocado vivir. Pero entonces dirá alguno, entonces, ¿cómo podían los creyentes del Antiguo Testamento creer en aquel en quien nunca conocerían? ¿O cómo podían creer sin saber la forma en que les salvaría? Bueno, la respuesta es, ellos podían creer de la misma manera en que nosotros podemos creer hoy en día, a través del mensaje del Evangelio. ¿Cómo? ¿A través del mensaje del Evangelio? Sí. ¿No es la palabra evangelio una palabra neotestamentaria? Bueno, tal vez la palabra en sí misma sea una palabra neotestamentaria, pero el evangelio en sí mismo ha existido desde el principio. El mensaje del evangelio para salvación en Cristo ha existido desde tiempos de Adán. ¿Cómo? Oh, sí. Eso es lo que leímos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Acompáñenme una vez más al libro del Génesis capítulo 3, versículo 15. Y así, hermanos, vamos a comenzar a ver el Evangelio de Génesis. Si el Señor nos ayuda, el día de hoy vamos a comenzar a ver el Evangelio de Génesis. Hay un evangelio de Mateo, otro de Marcos, otro de Lucas y otro de Juan. Pero como veremos, hermanos, también el evangelio se encuentra en el libro del Génesis. También el mensaje del evangelio se encuentra en el libro del Génesis. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como ya leímos hace un momento y estudiamos en domingos pasados, Dios recién había entrado en pacto de vida con Adán, como dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando le manda que puede comer de todos los árboles del huerto, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dice, porque
de cierto te digo que el día que comieres de ese árbol, de cierto morirás. Dios pues entró en pacto con Adán bajo la pena de muerte. Y a pesar de la sencillez del mandamiento y de la inmensa libertad y bendición que Dios había dado al hombre, éste decidió quebrantar el pacto con Dios. Porque, hermanos, Dios no le había pedido grandes cosas a Adán. No le había dicho: no debes comer de ningún árbol, este es el único del que vas a poder comer. Tal vez alguien dirá en un caso así: bueno, pero es que se le antojaban los demás, veía tanta variedad, tal vez se habría cansado del mismo sabor y habría sido tentado a probar los demás árboles. Pero no, hermanos, fue esto en realidad al revés. Dios le concedió la libertad de comer de todos los árboles del huerto, excepto de uno. Dios le dio la bendición de degustar de todos los sabores y frutos que ofrecía Dios en ese bendito huerto, excepto uno. Y en esto Dios estaba probando su obediencia a fin, como veíamos en otra ocasión, de ratificar la bendición de vida para él. Pero el hombre escogió quebrantar el pacto con Dios. ¿No es esto lo que hacemos, hermanos, nosotros cada vez que pecamos voluntariamente desobedeciendo a los mandamientos de Dios? Dios nos rodea de bendiciones, de árboles llenos de fruto, diversos, deliciosos, deleitables, y nos da libertades en muchas cosas para satisfacernos. Y aún así, nosotros nos dirigimos hacia aquel fruto prohibido. Dios nos llena de bendiciones en nuestro hogar, en nuestra familia, y aún así, nosotros nos dirigimos hacia el pecado. Hermanos, bien dice el dicho que de tal palo, tal astilla. Nosotros hacemos lo mismo con mucha frecuencia. ¿Y qué es lo que merecemos, hermanos, ante esta nuestra rebelión? El pacto que Dios había hecho con Adán era bajo la pena de muerte. Dios le garantizó a Adán la muerte por la transgresión de su pacto. Pero, hermanos, notemos cuán parecidos somos a Adán y a Eva, que cuando somos descubiertos en nuestro pecado, en vez de confesarlo en arrepentimiento y de apartarnos, lo minimizamos, lo escondemos, lo justificamos y responsabilizamos a alguien más. Miren las palabras del versículo 8. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió: sí, Señor, perdóname, me arrepiento de lo que acabo de hacer. ¿Oh, dice así? No, hermanos. Dice: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y no me quedó de otra. Al parecer es lo que dice cuando dice: y yo comí. Enseguida responsabilizó a alguien más. ¿Y qué hizo Eva? Eva no fue mejor que Adán, dice el verso 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y yo comí. Yo no tengo la culpa, Señor.
No me responsabilices a mí. La serpiente tuvo la culpa. Ella me engañó y no me quedó de otra más que comer. ¿No nos parecemos tanto a nuestros primeros padres? Pecamos delante de Dios y en vez de ir en arrepentimiento al Señor, buscamos la manera de justificarnos. Señor, no, mira cómo me respondió. No me quedaba de otra más que soltarle una trompada. Pero Señor, tú sabes, Señor. ¿No buscamos más bien justificar, hermanos, nuestras desobediencias? ¿No andamos tratando de responsabilizar a los otros por nuestra maldad? Y ese es precisamente el trabajo que el diablo ha venido logrando con todo el rollo de la psicología, tratando de responsabilizar a otros por mis propias maldades. Pero hermanos, he allí la oportunidad que Dios estaba dando a Adán y Eva para deshacerse de su pecado. La oportunidad de ir en arrepentimiento y en busca del perdón. Pero la mancha corruptora del pecado y la obra de Satanás incitan al hombre a hacer exactamente lo contrario a lo que debe hacer. Exactamente lo opuesto a lo que le hace bien y le beneficia. Y lo incitan a esconderse de Dios. Cuando el pecado, hermanos, ha sido cometido, la mancha corruptora del pecado comienza a medrar en nuestras conciencias y nos acusa y nos comienza a decir, mira lo que has hecho. Qué hipócrita, hermanos. Después de que nos ha incitado, después que nos ha embelesado y nos ha engañado, nos ha dicho, mira cuán delicioso es, no quieres probarlo, no te preocupes, no pasa nada, ándale, hazlo, tómalo, cómelo, dilo, hazlo. Y después de que lo hace, nos acusa y dice, ¿ves lo que hiciste? ¿Te fijas? No se te ocurra regresar para con Dios. Y Satanás, hermanos, sigue encendiendo el fuego y dice, no vuelvas a Dios, si vuelves te va a hacer algo, no, escóndete, no lo busques, no te acerques a Él, aléjate de Él. Y el hombre es precisamente lo que hace. Cuando Dios, hermanos, buscó a Adán, no le buscaba para condenarle, sino el propósito de Dios al buscar al hombre es para hacer las paces con él, es para ofrecerle su perdón, es, hermanos, para restablecer esa relación que se ha roto. Qué bueno es ese Dios que busca al hombre aún después de su traición. Nosotros, hermanos, cuando hayamos caído en el pecado por el descuido o la debilidad de nuestra constitución, hermanos, no huyamos de Dios. Vayamos inmediatamente al trono de la gracia, humillémonos inmediatamente delante de nuestro Hacedor. Vayamos y supliquemos el perdón, pues, hermanos, hay perdón. Y el Señor está dispuesto a perdonar a todo aquel que se acerque y se humille y reconozca su maldad y llore su pecado y pida perdón por él. Y reconociendo que no merece el perdón, se ponga en las manos del Señor a su disposición y le diga, Señor, yo sé que merezco el castigo por mi pecado, y si tú me castigas, harás justicia, harás absoluta y recta justicia, y serás glorificado en ello. Pero si tú quisieras perdonarme, si tú quisieras, oh Dios, pasar por alto mi maldad, perdonar mi pecado, entonces, oh Señor, mi alma se deleitará en tu perdón
y te exaltará por lo grande de tu misericordia. Y así, querido amigo, Satanás no solo te ha hecho una caricatura de Dios, sino que aún más te ha hecho creer que Él es un Dios malo. Te ha hecho creer que Él es un Dios cruel al que no le interesa tu bien, sino que solamente está ya esperando el momento de castigarte. Pero mira ahora la excelsa e infinita bondad de Dios para con el hombre, para con aquel que unos momentos antes no solo le traicionó, eligiendo al diablo en vez de su persona, sino que aún más se escondía de él, no queriendo verle, no queriendo estar en su presencia. Dice el verso 8, que se escondieron entre los árboles del huerto. Veamos, hermanos, ese Dios benigno. Veamos a ese Dios misericordioso que inmediatamente, una vez que el hombre pecó, se apresuró ese bondadoso Dios, como aquel padre que corría hacia su hijo que volvía del pecado. Dios se apresuró a buscar al hombre y le dijo: ¿dónde estás, Adán? Y el hombre dijo: es que oí tu voz en el huerto y entonces me escondí. Pero hermanos, lejos de lo que muchos pueden pensar, Dios no era que llevaba ya el látigo del castigo, y esa era la razón que lo impulsara a buscar a Adán, sino que más bien, hermanos, la razón que impulsaba a Dios a buscar al recién traidor era la misericordia. Ese amor que le movía en misericordia para buscar la restauración de este pecador. Y así Dios busca y va tras todo aquel que peca delante de Él. Y Él es quien se apresura a tomar la iniciativa para buscarle y perdonarle. Es Él quien busca al hombre y lo busca aún en el momento más sucio de su traición, en el momento más terrible de su abandono, en el momento en el que el hombre incluso dice: yo no quiero saber nada de ese Dios. Así que, si alguno de ustedes ha dicho: yo no quiero saber nada de ese Dios, no importa cuán jóvenes sean ustedes, no importa aún si sean niños. ¿Están aquí, niños? Si alguno ha dicho: no quiero nada con ese Dios, debo decirle que ese Dios misericordioso aún tiene su mano extendida en misericordia y busca al pecador. Le busca porque quiere perdonarle. Le busca porque quiere restablecer esa relación que este pecador ha roto. He aquí, entonces, hermanos, la gran promesa de redención. Dice nuestro verso 15, enseguida de que Dios escuchó las excusas de Adán, enseguida Dios da una declaración de castigo para la serpiente. Notemos, hermanos, que el primero que recibe el castigo no es Adán ni es Eva, sino la serpiente. Y antes de determinar el Señor el castigo para Adán, y antes de determinar el castigo para Eva,
el Señor da la esperanza de salvación. Él da las buenas nuevas de restauración. Dice el verso 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de esta, la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, he aquí la promesa de redención. He aquí el anuncio de las buenas nuevas de restauración. El evangelio proclamado por Dios mismo. ¡Qué tremendo es esto! El evangelio el día de hoy, hermanos, es proclamado por hombres imperfectos. Pero en este verso encontramos a Dios mismo proclamando las buenas nuevas de redención. La primera vez que el evangelio es enunciado en los labios de Dios. Dios lo declara. Dios declara las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo es que Dios está hablando las buenas nuevas de salvación si yo nomás veo ahí que Dios está dando una sentencia a la serpiente? Bueno, en la forma de la sentencia para la serpiente, en la otra mano hay una promesa de triunfo sobre ella y todo lo que ella representa. Leámoslo una vez más. Dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, la serpiente aquí no solo representa a Satanás y el derrocamiento de este ser, sino representa a todo lo que este ser es, hace y produce. Si bien entendemos, como el apóstol Pablo también nos decía en otra ocasión, que la simiente de la mujer se refiere a Cristo. Cuando se habla de la simiente de la serpiente, se debe pues referir a todos aquellos males, pecados e inmundicias derivados de la serpiente y de Satanás. Y así, en la sentencia de la serpiente, hermanos, encontramos la promesa de que la simiente de la mujer, esto es, Cristo, derrotaría todas las artimañas y todos los inventos que la serpiente vendría a hacer. Esta es una promesa de victoria. Esta es una promesa en la que Dios está diciendo: vendrá uno que vendrá de la simiente de la mujer y derrotará a la serpiente, aplastará a la serpiente y todo lo que ésta representa. Esto es, aquel que vendrá aplastará al pecado, derrotará al pecado y aplastará a todo aquello que la serpiente haya producido. Todo aquello que la serpiente haya generado y dado a luz será aplastado por aquel que vendrá. Aquella simiente de la mujer haría guerra contra cada inmunda manifestación de la proliferación de la serpiente y el pecado que representa. Y la aplastaría de manera tan contundente que terminaría con todo su poder, que terminaría con toda su autoridad, que terminaría con todo su dominio. Hermanos, ¿pueden ver ustedes en esta promesa el Evangelio de Cristo? La promesa de que vendría
uno que aplastaría a Satanás y al pecado, que destruiría al pecado, que destronaría todas las proliferaciones que el pecado hubiese alcanzado y que viviría haciéndole una guerra perpetua al pecado hasta el final, y que al final triunfaría sobre él. ¿No es esto una promesa evangélica de que el pecado será quitado, de que el pecado será aplastado, de que el pecado será derrotado, y no solo en la serpiente, sino en todo aquel que creyera en aquel que derrotaría a la serpiente? Y aunque esto tendría que implicar un dolor y un sacrificio que, como un dolor de parto, palidece a la luz de los inmensos beneficios obtenidos. Decía la promesa que la simiente de la mujer aplastaría su cabeza, pero la serpiente le heriría en el calcañar. En esta promesa está incluida también el sacrificio que vendría a ser este victorioso que aplastaría a la serpiente, que sufriría el dolor, que sufriría el sacrificio, sí, pero no tanto como para derrotarlo, no tanto como para que le hiciera perder fuerza o valor, sino un sacrificio y un dolor como aquel dolor de parto que una vez que se ha pasado y que se observan los beneficios de este sacrificio, hermanos, se obtiene consuelo, bendición y descanso. Nuestro bendito Señor, pues, voluntariamente decidió despojarse de todos los privilegios que su naturaleza divina le conferían. Y aunque sabía todos los dolores que habría de padecer previo a su muerte y aún en su muerte, y aunque sabría todo el castigo que por el pecado de su pueblo él iba a padecer en la cruz, él menospreció el dolor, menospreció la vergüenza, pues él tenía en su mente y en su corazón a todos aquellos a quienes habría de salvar y los beneficios que esta labor de salvación habrían de traer a su pueblo. Y aunque hubiera habido sacrificio, como una mordedura en el calcañar, esta obra aplastaría la cabeza de la serpiente y de su simiente y de todas aquellas cosas que la serpiente hubiera podido dar a luz. Allí estaba el evangelio de la salvación en Cristo. Allí estaba, hermanos. Cristo era esa simiente y el Espíritu Santo se encargó de aplicar y revelar estas verdades a cada creyente en aquella época. En otras palabras, hermanos, lo que en algún momento para nosotros no significó nada, para los cristianos en aquella época era el Evangelio mismo. Nosotros tal vez leíamos y veíamos allí, sí, la sentencia de la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y decíamos, bueno, pues está bien, pues ahí está una promesa, pues qué bueno. Pero hermanos, aquí está el Evangelio.
Y el Espíritu Santo se encargó de que Adán y Eva lo entendieran, de que Adán y Eva lo creyeran y pusieran su confianza en aquella simiente que vendría y aplastaría al pecado y a Satanás. Y al aplastarlo, se desharía de aquello que les había poseído desde su caída del pecado. Así, en esta misma nota, en este mismo tono, Charles Spurgeon decía: él pronunció una sentencia contra la serpiente, que si bien fue terrible para ella, es sumamente alentadora para nosotros. Y en la medida en que nuestros primeros padres la entendieron, debe haber sido un sol lleno de luz para sus almas entenebrecidas y deprimidas. Y sigue diciendo Spurgeon: durante muchos años, esta fue la estrella solitaria de los corazones de los creyentes. Esta promesa del Evangelio era la estrella y la luz que iluminaba a los creyentes en la época primitiva, hermanos. Allí estaba el Evangelio, expresado, sí, tal vez de una manera mucho más oculta de lo que ahora lo está. Pero el Espíritu Santo se encargó de ir revelando esta verdad a nuestros primeros padres, y a medida que era revelada a ellos, para ellos, hermanos, era un sol lleno de luz, de esperanza y de gozo, para que pusieran ellos su confianza en aquella simiente que vendría y aplastaría el pecado. Y por último, hermanos, no dejemos pasar el mensaje evangélico del sacrificio sustitutivo de Cristo, ya que Dios, noten, Dios no hizo morir a Adán y a Eva como fue su sentencia. ¿Se acuerdan? Dice Génesis 2, 16 y 17 que cuando comieran de ese fruto morirían. Y esta muerte no solo es una muerte espiritual, también es una muerte física. Pero, ¿por qué no murieron? ¿Por qué Dios no hizo morir a Adán y Eva? Porque Dios, hermanos, castigó a Cristo para preservar la vida de Adán y Eva. El Espíritu Santo les hizo entender la doctrina de la mordedura del calcañar, auxiliándoles con la figura de los animales sacrificados para darles una vestidura que les cubriera de su vergüenza. Dice el versículo 21, ¿están allí? Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Niños, no debemos pensar que el Señor hizo aparecer así de repente unos vestidos o túnicas para que se los pusieran. No. Dice específicamente que eran de pieles, de algunos pieles de algunos animales, para lo cual estos animales tuvieron que ser muertos. Y en esto el Señor estaba dándoles la figura del sacrificio de Cristo, de aquel que había de morir en su lugar, de aquel que había de ser muerto para que con su muerte les beneficiara, para darles con su muerte una vestidura que les cubriera de su vergüenza, de su pecado. Y así, el Espíritu Santo, hermanos, iluminó estas sencillas palabras, este sencillo acto que seguro si
a nosotros se nos hubiese dicho o nosotros lo hubiéramos visto, nos habríamos quedado igual en la misma oscuridad. Pero el Espíritu Santo, hermanos, les reveló a Cristo a través de estos actos y estas palabras. Y así les mostró que Dios no puede quebrantar su propia justicia, ni puede evadirla, ni puede ignorarla. El relato del Génesis no nos habla de más conversación que haya tenido Dios con Adán, pero seguramente a través de la obra del Espíritu Santo les hizo entender que si no los mataba en ese momento era porque alguien más había de morir en su momento por ellos. De alguna manera el Espíritu Santo aplicó estas palabras y estos ejemplos que ellos vieron para que entendieran, hermanos, que Dios haría justicia, sí, pero en aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y ellos, hermanos, ellos lo entendieron. Nuestros primeros padres fueron iluminados por esta verdad a través de la obra del Espíritu Santo y fueron llevados a poner su confianza en la obra y justicia de aquel que vendría en el futuro y pagaría sustitutoriamente por sus pecados. Ellos entendieron el Evangelio. Entendieron el sacrificio sustitutivo. Porque si vamos más adelante, encontramos allí a Abel sacrificando. Miren el capítulo 4, verso 4. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Abel tomó un animal y lo sacrificó? ¿Qué movía a Abel a hacer esto? Hermanos, aquí encontramos evidencia de que Adán y Eva, por la obra y gracia del Espíritu Santo, comprendieron que otro moriría en su lugar. Que aquella simiente que aplastaría la cabeza de Satanás y del pecado, moriría por sus pecados, moriría por sus transgresiones. Y nos dice Hebreos 11:4 que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que su hermano. Y noten cuál es la razón, cuál es el ingrediente por el cual dice la Escritura que fue mejor el sacrificio: por la fe. ¿Se dan cuenta? Abel tenía fe en Cristo. Esa fe salvadora. Abel, así como entendemos sus padres Adán y Eva, habían depositado su confianza en aquella simiente que vendría y aplastaría al pecado y lo destronaría y pagaría en su lugar por su pecado y el nuestro. ¿Se dan cuenta? Ellos tuvieron fe en Cristo. Ellos creyeron al Evangelio que se les anunció y depositaron su confianza en Cristo para salvación. No sabían cómo se llamaría, no sabían cuándo vendría y tal vez ni siquiera sabían los detalles de cómo lo haría. Pero el Evangelio, en esencia, se les expuso. Dios mismo se los expuso y lo creyeron. Y su fe en Cristo obró para salvación. Y tú, amigo, que tienes innumerables estrellas sobre ti,
¿Por qué insistes en seguir por tu camino? Adán y Eva solo tenían una estrella que les iluminara para entender sobre la gracia de Dios, la gracia que Dios ofrecía en Cristo para salvación de todo aquel que cree. Pero tú estás lleno de estrellas, todo un firmamento de evidencias, de doctrinas, de ejemplos y de enseñanzas acerca de Cristo. La revelación ya ha sido completada. Cristo se ha manifestado poderosamente. Y tenemos hoy en día todo un firmamento de estrellas que anuncian y muestran su obra y su verdad. ¿Por qué seguir alejado de Él? ¿Por qué seguir en el pecado y escondiéndonos de Dios? ¿Por qué seguir huyendo de su presencia y apartándonos de Él? Cuando Él ha venido ya y ha extendido su mano para salvación, cuando Dios ha ofrecido el perdón en Cristo para salvación. Dios tenga misericordia de ustedes. Si después de tantas estrellas en el firmamento mostrando la luz del Evangelio de Cristo para salvación y perdón de los pecados, no quieren venir a Él y no quieren arrepentirse para recibir el perdón de sus pecados, vendrá entonces el Señor, este mismo que ahora viene ofreciendo perdón para los pecados, vendrá como un juez y te juzgará. Y ya no habrá oportunidad. Así que hay que buscarle a hoy. No endurezcamos nuestro corazón y vayamos a Él. Pidámosle perdón. Vayamos a Él en arrepentimiento y fe para que Dios, en su gran misericordia, quiera aplicar la obra redentora de Cristo a nosotros y seamos entonces salvos.